predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla con libertad, estudiarla con libertad, exponerla con libertad, Señor, y esa misma libertad es la que nos equipa, Padre Celestial, por la obra de tu Espíritu Santo, para que podamos y debamos ponerla por obra. Señor, por favor, llena nuestros corazones en esta mañana de la palabra que tú nos has dejado, Señor, y que podamos verte a ti, reconocerte a ti, Señor, abrazarte a ti en ella. En Cristo Jesús ponemos a tus pies este tiempo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Buenos días nuevamente. En varias ocasiones, hermanos, hemos mencionado desde este púlpito la necesidad y la importancia de no solamente leer la Biblia, sino y principalmente de estudiarla, de escudriñarla y de meditar en ella. Porque la lectura es un ejercicio sencillo pero superficial a la vez. Es decir, nosotros podemos leer un texto, pasarlo rápidamente y no quedar o retener absolutamente nada. Por el contrario, cuando nosotros profundizamos en la palabra, escudriñamos en ella, la estudiamos, siempre vamos a poder quedarnos con la médula, con la carne, que es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos llevarnos, para que lo podamos poner por obra en las cosas que hacemos y vivimos. La pregunta es, ¿por qué insistimos tanto en la importancia de escudriñar y de estudiar la palabra? Esto es sencillo, hermanos, porque al hacerlo, nosotros evitamos, además de todas las bendiciones y privilegios que ya tiene el hacerlo, evitamos ser contaminados por doctrinas de hombres y por enseñanzas falsas que cada día abundan de una manera más dramática en nuestro mundo actual. Y es que en realidad, hermanos, asusta y eriza los vellitos de los brazos, ¿verdad? Cada vez que nosotros escuchamos cosas aventuradas y extrañas que lo que buscan es de exaltar a personas, de exaltar situaciones y alejar el evangelio del verdadero centro que siempre ha sido, es y será el Señor Jesucristo. Yo les invito, hermanos, a que el día de hoy hagamos un análisis profundo de una porción, de esta porción bíblica corta, la vamos a ampliar un poquito, pero corta al fin, y que entendamos de dónde viene la importancia de escudriñarla y de no dejarnos llevar por esos vientos de falsas enseñanzas que tenemos el día de hoy. En la actualidad, ¿sí? y en el pasaje bíblico que nosotros vemos, para el día de hoy, hermanos, hay una serie de malas interpretaciones que se han construido a lo largo del tiempo y que han desembocado en lo que hoy es una desviación dramática de la verdad revelada de la palabra de Dios. Y esto es algo que nos debe asustar y que nos debe llamar la atención a todos los cristianos, porque entre otras obligaciones y responsabilidades que tenemos al ser pueblo de Dios, hay algo importantísimo que no podemos olvidar ni pasar por alto. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar por la sana doctrina, porque la enseñanza que se tenga en la iglesia, en los espacios de formación bíblica, en los grupos de hogar o en cualquier lugar en el que nosotros participemos, se garantice siempre que la palabra de Dios sea tan pura como debe ser, es decir, total. No hay espacios para irnos más allá de eso. Yo quiero invitarles, hermanos, a que meditemos un poquito sobre eso el día de hoy y que en ese contexto enfoquemos estos 3 versículos del día de hoy que pues nos están llamando a meditar fervientemente en esta situación. Quisiera iniciar señalando algo importante sobre el evangelista Lucas, ¿sí? Lucas es un evangelio que no se escribe de manera cronológica per se, es decir, no está narrando los hechos en el orden en el que ocurrieron necesariamente, ¿sí? A diferencia de evangelios como Marcos y de Mateo que sí lo hacen, o de Juan que también guarda un orden. Lucas lo que hace como un buen doctor es tratar de agrupar ciertos temas en conjunto, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que en algunos capítulos van a ver que se tratan temas similares con diferentes enfoques o de diferentes circunstancias, pero que apuntan hacia el mismo lugar. Esta porción de hoy es un ejemplo justamente de eso que Lucas, el doctor, hizo para poder escribir su evangelio. Les voy a dar, no está pasando por ahí, por favor, Panchito, gracias. Les voy a dar un ejemplo de 3 porciones bíblicas que tienen que ver con esto. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas, versículos del 19 al 23. ¿Qué es lo que encontramos en esta porción? Nos encontramos a Juan el Bautista que envía a preguntar a Jesús si él era el Mesías o si había de esperar a otro. En otras palabras, le mandó a preguntar quién mismo era él. Una línea más abajo, capítulo 9, versículos del 7 al 9. Herodes, predicamos hace 15 días de esto, preguntaba a los sabios y demás quién era Jesús y se preguntaba a sí mismo quién era Jesús. Finalmente, hoy nos encontramos en los versículos de 18 al 20 del mismo capítulo 9 de Lucas, a Jesús preguntándoles a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y finalmente preguntándoles a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy?
¿Sí? ¿Cuál es el denominador común de esta sección? La identidad de Cristo, entender quién mismo era Él. ¿Sí? Y eso es justamente lo que nos está enfocando Lucas en estas porciones que vienen desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9 donde estamos ahora. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante realmente saber quién era Jesús? Lo era en ese tiempo, lo es hoy y lo será siempre. Porque sobre esa afirmación, sobre la afirmación de quien verdaderamente es Jesús, es donde descansa lo que hoy nosotros llamamos iglesia. ¿Sí? Y lo vamos a ver el día de hoy de manera un poquito más amplia. Hemos visto entonces que no es casualidad. La intención de Lucas era esa, de determinar qué pregunta era clave para poder enfocar finalmente esta porción que es muy, muy importante en la construcción de la iglesia como hoy la conocemos. Ahora bien, hablando de los temas de Lucas también, un poco antes, en los primeros capítulos, nosotros estamos hablando de un Lucas que ya nos da señas, que recoge ya elementos sobre la identidad del Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque no es que recién se enteraron ahora algunos que solamente que Jesús era el Hijo de Dios en este momento. Era crucial. Sin embargo, la identidad de Cristo ya se estuvo revelando en algunos momentos que sucedieron cronológicamente antes. Por ejemplo, durante la anunciación del ángel Gabriel, ¿qué le dijo a María sobre el niño Jesús? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ya sabía María quién era el hijo que llevaba en su vientre. Un poco más adelante, ¿sí? Ya durante el nacimiento de Jesús como tal, un ángel se presenta a los pastores y les dice: os ha nacido hoy un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. ¿Sí? Me voy un poco más adelante en la presentación en el templo. ¿Sí? Ahí nos encontramos con ¿quiénes? Con Simeón y con Ana. Y ellos dieron testimonio de que ellos estaban esperando ver al Mesías prometido y que esa promesa se les cumplió en ese momento. María y José sabían, así como Simeón y como Ana, quién era Jesús. Y si me voy un poquito más adelante, durante el bautismo del Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio terreno en el río Jordán, Dios Padre da testimonio de Él cuando el cielo se abre, baja una paloma y una voz del cielo dice que este es ¿quién? Mi Hijo amado. ¿Sí? ¿A alguien le queda dudas de cuál era la identidad de Cristo? ¿Sí? Esto estuvo siempre muy claro. Sin embargo, en el correr del tiempo esto tenía que irse afirmando en los diferentes grupos y en las diferentes personas que estaban rodeando el ministerio. Cuando nosotros vemos en perspectiva general la revelación bíblica, no parece difícil que podamos responder a la pregunta de quién era el Señor, nosotros o su identidad. Podemos responder con mucha facilidad. Hemos mencionado hace un momento sobre esta crucial pregunta que es muy importante en realidad, pero la respuesta a la pregunta es aún más importante que ella como tal. ¿Sí? Es decir, que nosotros podamos responder y entender cabalmente quién era el Señor es más importante que quién o qué se pregunta sobre Él en ese caso. En este momento nosotros nos encontramos a la famosa afirmación de Pedro para responder esta pregunta, ¿sí? Y sobre eso hay mucho que decir y vamos a profundizar un poquito más. Como ustedes saben y recordarán, los evangelios de Lucas, junto con el evangelio de Mateo y el de Marcos, son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Sí? ¿Qué significa que sean sinópticos? Es decir, que son capaces de ser vistos juntos, que se pueden entender en conjunto, porque narran varios hechos que tienen en común y algunos que van complementando en el camino, mientras que Juan es llamado el otro evangelio. ¿Sí? Básicamente, Mateo, Marcos y Lucas narran hechos de la vida del Señor Jesucristo que tienen muchas cosas en común y que cuando uno junta puede leer una gran historia como tal. El enfoque es muy parecido. El enfoque de Juan era distinto. ¿Sí? Juan enfoca a la persona de Cristo como Dios versus los otros evangelios que tienen otros motivos u otros enfoques en la manera en la que se fue construyendo la narración bíblica como tal. Entonces vamos a hacer uso de esta sinopsis, de esto que podemos leer en conjunto y nos vamos a ayudar de una porción bíblica del evangelio de Mateo para poder entender de una manera más amplia qué es lo que estuvo pasando aquí. Quisiera entonces que nos apoyemos en el capítulo 16 del evangelio de Mateo. ¿Sí? Vamos a ir al capítulo 16 de Mateo y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 18. ¿Sí? No me voy a ir más allá por el día de hoy, pero esto nos va a ayudar a entender un poquito más lo que está pasando en estos 3 versículos de Lucas. Permítanme dar lectura, 16, 13 al 18. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí me voy a quedar. Los versículos del 13 al 16 de esta porción tienen un paralelo sinóptico con el Evangelio de Lucas, con los versículos del 18 al 20 que acabamos de leer del capítulo 9 de Lucas. Básicamente nos dicen lo mismo, ¿sí? No voy a entrar en mayor detalle en esta parte, sino a rescatar básicamente dos términos que se comparan aquí. Lucas nos dice sobre la afirmación de Pedro, que Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios, ¿sí? Mientras que Mateo nos dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Significa que se equivocaron los evangelistas? No, no se han equivocado en nada. Simplemente la óptica es distinta. Recuerden ustedes que Mateo es un evangelio escrito por un judío para judíos, por el cumplimiento de las profecías y demás que Mateo recoge en sus líneas. ¿Ustedes escuchan o han escuchado que se habla del Dios viviente en alguna parte del Antiguo Testamento? En un montón. ¿Sí? En un montón, el Dios viviente, ¿verdad? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, los reyes paganos, Nabucodonosor, Ciro de Persia y otros, reconocen en Daniel y sus amigos al verdadero Dios, hablan y dicen: mira, este es el Dios verdadero, es el Dios viviente. ¿Sí? Este calificativo que se le da, este adjetivo que se le da al Señor, a Dios como tal, aparece en varios momentos del Antiguo Testamento. Pero Mateo lo recoge acá en el Nuevo. ¿Por qué? Porque los judíos iban a entender a quién se refería. ¿Sí? Recuerden que los judíos saben todo esto que nosotros estamos viendo ahorita en el Antiguo Testamento casi de memoria. Por lo tanto, era algo que para ellos era normal y fácil de comprender. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que es del mismo hecho: Jesús es el Cristo, era y será el Cristo, simplemente con un enfoque distinto. ¿Sí? Mientras que para nosotros el tema de que nos digan solo Dios o Dios viviente no nos representa nada porque somos gentiles, no nos cambia nada, para los judíos sí era importante. ¿Sí? Ok, entonces, como mencionamos antes, ¿sí? Las revelaciones angelicales y el cumplimiento de las profecías que se daban sobre el Señor Jesucristo ya nos habían revelado por la obra del Espíritu Santo quién era Él. Y quiero recalcar esto de manera enfática. ¿Sí? Esta porción bíblica a la que yo hice alusión porque no leí del nacimiento del Señor Jesucristo, en varias ocasiones se cita en el mundo normal. ¿Sí? De hecho, en la cotidianidad, sobre todo cuando llega la Navidad. ¿Sí? Pero para la gente sigue sin significar nada. Ah, sí, ahí dice que nació el niño Jesús, pero no saben quién es Jesús. Hablan de los ángeles, pero no entienden cuál es el rol de los ángeles. Hablan de la venida de Cristo, pero no entienden para qué vinieron. No sabe para qué vinieron. Ni los ángeles, ni para qué vino el Señor Jesucristo. Entonces entendemos que la misma porción bíblica puede ser entendida a cabalidad o no por una sola diferencia: la obra del Espíritu Santo en la vida de sus hijos y de su pueblo. ¿Sí? Dicho de otra manera, para ustedes y para mí es muy sencillo entender lo que está diciendo acá y entender a Cristo como el Hijo de Dios que es, por la obra del Espíritu Santo en sus corazones y en el mío. Eso es la diferencia. En otras palabras, nuevamente, lo que nos hace distintos a los demás no vino de nosotros, sino de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y esto es maravilloso porque realmente podemos entender las Escrituras a la luz de esto. Y ese mismo Espíritu Santo que hoy se mueve en nuestros corazones y nos permite entender, es el mismo Espíritu Santo que obró en Pedro para que Pedro pueda entender esto. Y es el mismo Espíritu que obró en Simeón y en Ana para que lo puedan entender. Y en los pastores y en tantos otros que participaron en estos eventos tan importantes dentro de la historia. Entonces, vamos a ver qué nos dice Pedro. Me voy a ir ahorita al versículo 17 de Mateo 16. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En su afirmación, Jesús establece una comparación tácita entre la carne y lo divino. ¿Sí? Y te lo dice claramente: Simón o Pedro, como le quieras decir, hijo de Jonás. Recuerden que en el tiempo del Señor Jesucristo no había apellidos. ¿Sí? Entonces piensen ustedes, por ejemplo, que mi nombre sería Sebastián, hijo de Vinicio. ¿Sí? Y ustedes pónganse el nombre que ustedes tienen con sus padres por delante, ¿verdad? De alguna manera eso les daba la identidad para poder separarles de.
¿Sí? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Porque los demás no sabían de dónde venía Simón? En absoluto, claro que le conocían. Estaba con los suyos. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Demostrar que él era una persona de carne y hueso como usted o como yo. ¿Sí? Y le dijo, eres bienaventurado tú que eres un común mortal, como cualquier otro. ¿Sí? Porque esto no te le reveló la carne ni la sangre que está ahí, que es decir, no vino alguien de afuera y te lo dijo, sino que fue mi Padre que está en los cielos el que te lo reveló. Y nosotros ahora sabemos que esa obra particular de Dios la hace la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Sí? Es él el que lo hace. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo. No hay otra forma en la que yo pueda llamarle y reconocerle como mi Señor que no sea por la obra del Espíritu en mi vida. ¿Sí? Espíritu que estuvo hablando en Pedro, y por eso Jesús hace tanto énfasis en comparar su naturaleza carnal versus la obra divina en la vida de esta persona en particular. ¿Sí? La razón, entonces les decía, hermanos, por la que hoy podemos entender con claridad la revelación bíblica es esa, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No es del internet, no son los comentarios bíblicos, no es nuestra inteligencia ni nuestra capacidad de comprender las cosas, es obra de Dios. Es total y plenamente obra de Dios. Hermanos, resulta llamativamente fantástico ver cómo gente que tal vez tenga muy pocas letras o estudios en comparación a otros, llega a aprender con tanta facilidad la palabra de Dios y a explicarla con tanta naturalidad como el mayor o el mejor de los teólogos. ¿Cómo se explica eso? Por la obra del Espíritu Santo, que no hace distinción de personas. Y a quien no le importa nuestra hoja de vida. Ninguno de nosotros ha llegado aquí por nuestro currículum vitae. Estamos aquí por lo que Dios puede hacer de aquí en adelante con nosotros, no por lo que nosotros hemos hecho con anterioridad. Y entonces a mí me tranquiliza un montón, no sé a ustedes, a mí me da mucha paz, porque en mi hoja de vida solo hay pecado hacia atrás. ¿Sí? Y yo lucho con el pecado como todos ustedes en el aquí y en el ahora, pero la obra de Cristo está permanentemente trabajando en mi corazón y, como dice la palabra en las cartas paulinas, nos va perfeccionando y nos va enseñando cómo tenemos que vivir siguiendo el ejemplo de ¿quién? El de Cristo. Él es con el quien tenemos que compararnos, nada ni nadie más. Entonces, vemos ahora un claro ejemplo de lo que es una comparación, de lo que es una interpretación humana versus una carente de la guía de Dios. Y esto se va a ver en el versículo 18 de Mateo. Ahorita doy lectura y voy a pasar a explicar la diferencia entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Versículo 18, yo también te digo, le dijo Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Muy interesante. Sobre este tema hemos conversado en otras ocasiones, en diferentes espacios, ¿sí? Y yo quise buscar alguna opción más sistematizada. Voy a mencionar un ratito al comentarista Matthew Henry, que en este punto divide esta porción en tres partes importantes. Parte o porción número 1, la parte que tiene que ver con la autoridad de quien habla, que se encuentra en la frase, y yo también te digo. Cuando Jesús habla de esa forma, Él está tomando una posición de preeminencia, de autoridad sobre la persona, Pedro y los que le estaban oyendo, porque Pedro no estaba solo. ¿Sí? Su grupo de discípulos estaba allá, el grupo de discípulos de Jesús. Y entonces el hablar de yo también te digo es justamente la autoridad de quien está hablando, en este caso Jesús, el Hijo de Dios. Denota un rango superior, ¿sí? Y que usa esto o este rango para demostrar que va a decir algo que es muy importante y que la persona que está escuchando o que están escuchando en plural tiene que poner atención. Criterio 1. Criterio número 2. El fundamento sobre el que se edificará la iglesia está en la frase y sobre esta roca. No dice sobre tú la roca o sobre ti la roca o sobre nosotros la roca. Dice sobre esta roca. Está hablando en tercera persona. Allá, él algo. ¿Sí? Es algo, es un algo, no es un alguien. ¿Sí? Y esto es importante. ¿Sí? Y número 3, luego regreso a eso, la mano de quien edificará esta obra que se encuentra en la frase, edificaré mi iglesia, dice. No dice tú edificarás mi iglesia o ellos edificarán mi iglesia. Ahora vuelve a hablar en primera persona, Él lo está diciendo. Yo voy a edificar mi iglesia, dijo el Señor. ¿Sí? Entonces estas tres cosas nos permiten ver que Jesús está hablando de algo que es una base para poner la iglesia, nos está diciendo que Él es quien está edificando la iglesia y que Él es la autoridad sobre la iglesia.
Estas tres cosas son fundamentales, lo que nos lleva ahora a fijarnos en lo que no nos dice esta porción bíblica. Número uno, ¿sí? No le da un rol preponderante a Pedro, sino que lo menciona por la afirmación previa que él hizo, sobre la que ya hemos hablado en momentos anteriores. Es decir, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo de Dios. Sobre esa afirmación, ese es el qué, no el quién. Esa es la base sobre la que se sedimenta y se fundamenta la iglesia. ¿Sí? ¿Qué más no nos dice? No dice Jesús, sobre ti edificaré mi iglesia, sino sobre esta roca de la afirmación. ¿A qué se refería entonces, como mencionamos antes? A la afirmación de Pedro. Nada más. Afirmación que, como también aclaró el Señor Jesucristo, no vino de su carne, ni del vecino, ni de nadie más, sino de la obra del Espíritu Santo en la obra de este caballero, de este apóstol. Y finalmente, no dice edificarás, dice edificaré. Nuevamente, como les dije antes, en primera persona. ¿Sí? No le deja la responsabilidad a Pedro. Pedro no tenía la responsabilidad de levantar la iglesia. Porque les cuento algo aquí entre nos, Pedro no hubiera podido hacerlo. ¿Sí? No hubiera podido hacerlo. Y no porque no tenga los estudios, porque no haya sido ministrado, porque no haya hecho grandes, Dios obró grandemente en él, sino porque era un pecador como usted y como yo. Y porque así como Pedro no pudo, nosotros tampoco podríamos edificar por nuestra cuenta ninguna obra aquí. Nada. Y es vital, hermanos, que nosotros entendamos cuál es nuestra condición, para que no vayamos a creer en algún momento que la iglesia descansa en los hombros de cualquiera de nosotros, porque eso no es verdad. La iglesia del Señor se ha sostenido por milenios y seguirá sosteniéndose tanto tiempo como Dios quiera hasta que Cristo vuelva. ¿Dependiendo de quién? De nadie que no sea de Cristo. Y de esa afirmación. Hermanos, todos somos importantes en la iglesia. Dios nos quiere a todos, pero nadie de nosotros es imprescindible. Y a mí eso no me duele, me da paz. Me da muchísima paz porque la iglesia no depende de ninguno de nosotros. San Marcos se ha sostenido por más de 35 años aquí, a pesar de muchas situaciones y circunstancias, y ha seguido adelante por la obra de Dios, porque es la iglesia del Señor, no nuestra. Yo agradezco al Señor que San Marcos se sostenga a pesar de nosotros y nunca con nosotros. Eso es una bendición y será tanto tiempo como Dios tenga de plan para esta obra. Ojalá hasta cuando el Señor llegue. Entonces, hermanos, ¿cuál es el gran lío y cuál es el gran problema en esto? ¿No es cierto? ¿Sí? Que la tergiversación, el no profundizar correctamente en las Escrituras, el no entenderlas, el no estudiarlas, ha llevado a que se generen cismas importantísimos dentro de la fe que parten de haber entendido las cosas a la manera de alguien más. ¿Sí? Sin estudio, sin profundizar, sin nada. Hermanos, es importante que nosotros tengamos varias cosas antes de aterrizar en el gran error que ha llevado este versículo por haber sido mal interpretado. ¿Sí? ¿A quién se reconoce? ¿Al artista o al pincel? Al artista, ¿verdad? Yo no he visto en ningún momento que en algún momento se reconozca el pincel de alguien, ¿sí? Sino que hablamos de Van Gogh, hablamos de Renoir, de Monet, ¿sí? No del pincel que utilizaran, ¿verdad? Que ni sabemos dónde estará. ¿Sí? ¿A quién se le da la gloria? ¿A quién se le da el honor? ¿Al escultor o a la escultura? ¿Sí? El escultor es el que se lleva el honor, ¿no es cierto? ¿Al escritor o al libro? Al escritor. Hermanos, qué importante es que nosotros tengamos estas cosas claras, pero que es preocupante que en la parte de la fe no hagamos eso. Y que en lugar de darle el honor a quien ha hecho la obra que es Dios, tratamos de darle el honor a los instrumentos, a las personas. Y entonces hay gente que se cree mejor, gran predicador o muy elocuente para muchas cosas, ¿sí? y no entiende y no ha visto que lo que está predicando es palabra de Dios, que es algo que Dios puso en su corazón, que fue algo que Dios les llevó a decir. Y que en otras palabras nosotros no hemos hecho nada más que abandonarnos en sus manos y dejar que Él haga en nosotros lo que Él quiere. Nada más. ¿Qué honor tengo yo entonces? Ninguno. Ninguno de nosotros tiene honor alguno en todo esto. ¿Sí? Y lo sabemos y lo entendemos en el mundo secular, porque no en la fe. Lo dramático de esta afirmación, de esta porción bíblica, es que no se entendió en la fe de esa forma, sino que en una rama desviada del cristianismo se terminó dando honor a una persona como Pedro y descansan sobre él entregándole llaves, honores, libros y tomando lista de quién entra y quién no entra al cielo. ¿Sí? Y dicen que sobre esta roca él, porque Pedro es la roca de la iglesia. ¿Sí? Y se establecen pontificados y jerarquías absurdas descansando en personas.
algún momento ustedes no escucharon hablar de la inefable voluntad del Papa o algo así, que es infalible o alguna cosa por el estilo? En otras palabras, si una de estas personas dice algo, eso es ley. Si se va en contra de la palabra de Dios, no importa, porque Él es infalible, es inefable. ¿De dónde se sacan esas cosas, hermanos? Sino de una tergiversación escandalosa de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos tomó a nosotros escudriñar un versículo? 10 minutos, 15 minutos, dividirlo en 3 partes y entender claramente cómo está escrito y a qué se refiere. 10 minutos. 10 minutos que en su momento no se tomaron y ha llevado a la iglesia del Señor a una de las divisiones más marcadas que prevalece hasta nuestros días. No, nosotros no tenemos papas. Ni pensamos que Pedro es la persona sobre la que descansó, ni ningún otro apóstol. Solo como dato, ¿no? A Pedro se le menciona dentro de la historia de la iglesia hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos. Después de eso, que por cierto fue un concilio porque se bronquearon con Pablo, solo para mencionarlo, después de eso todo el resto tiene que ver con la obra misionera de Pablo y los que le acompañaron, para ver cómo se levantó la iglesia. ¿Ustedes creen que si Pedro hubiese sido la roca sobre la que se edificaría, no estaría presente en toda la narración bíblica? Hermanos, parece una cosa obvia para todos nosotros y doy gracias a Dios de que sea así, porque eso significa que el mismo Espíritu que obra en ustedes está obrando en mí. Gracias, Señor. Pero eso pasa y la gente se lo cree y se lo cree por montones. Dramáticamente por montones. Hermanos, es increíble lo que el corazón humano puede llegar a hacer. Esto es algo que me estremece y nos debe estremecer a todos, pero además nos debe entristecer profundamente. La Biblia es históricamente el mayor bestseller de la historia, ¿sí? Valga la redundancia. Es decir, es el libro que más se ha vendido a lo largo de toda la historia de la humanidad. No hay libro que se le compare, pero no es el más leído. Y peor, el más estudiado. Yo no sé si usted es un lector o una lectora acérrima, a lo que le gustan los libros, las novelas, qué lindo, muy bonito. La lectura es un hobby muy, muy bueno, muy útil. Pero la pregunta es, si usted le ha dedicado tantas veces para leer un libro que le gusta, Mi planta de naranja lima, o no sé, alguno de esos que uno lee muchas veces, ¿sí? Si le ha dedicado tantas veces darle la vuelta a un librito como esos que es muy entretenido, ¿por qué no le hemos dedicado tiempo para estudiar la palabra de Dios? Pregunta retórica, no espero respuestas. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia completa? No espero respuestas. Respóndase usted mismo, ¿sí? Y aparte de cuántas veces la pudo haber usted leído, ¿cuántas veces la ha estudiado? ¿Cuánto tiempo le dedica usted al estudio diario de la palabra? Porque resulta, amados hermanos, que si nosotros, que somos los cristianos, los que entendemos esto, los que tenemos al Espíritu Santo, los que estamos predicando y llevando el Evangelio, no le dedicamos tiempo a Dios, ¿cómo podemos pedirle al mundo que lo haga? ¿Cómo le motivamos al mundo? ¿Cómo le tratamos de sacar al mundo de la oscuridad en la que está metido? Si nosotros, que somos los agentes de luz, nos llevamos la luz. Y como en algún momento, en alguna prédica, yo les mostré, me acuerdo, una linterna acá y les dije, apaguemos las luces y prendemos la luz y mientras más oscuro es todo, mayor se ve mucho mejor la luz, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve la linterna si no hay energía y yo la guardo en el cajón? Absolutamente de nada. ¿Sí? Los instrumentos tienen naturaleza en función de lo que nosotros hacemos con ellos. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es una herramienta fundamental en la vida del creyente, porque no puede conocer a Dios de otra manera. Clave, pero es muy poco usada o marginalmente utilizada. Hermanos, ¿qué hubiese sido de este mundo si es que esto que estamos ahora hablando aquí lo hubiesen entendido en ese cisma, en esa bifurcación teológica que existe entre las corrientes del cristianismo, a raíz de una afirmación tan evidente para nosotros y tan oscura para otros? Hermanos, la diferencia en la fe la marcamos nosotros como creyentes, ¿sí? Cuando damos testimonio de lo que Dios ya está haciendo en nosotros. Ahora, ¿sí? ¿Por qué podemos afirmar tan enfáticamente que jamás hubiera podido descansar sobre Pedro, aparte de la razón humana, que mencioné hace un instante? Es sencillo. En el mismo Evangelio de Mateo 16, 5 versículos después del 18, versículo 23. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahí está pues la gran piedra sobre la que íbamos a descansar la iglesia, ¿verdad? ¡Qué locura! Pero qué locura. O sea, inicialmente bendito del Espíritu Santo y 3 horitos después apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó en el interín?
que Jesús les dijo que iba a ser entregado y que iba a morir. Y Pedro le dijo, no, ven acá, ¿cómo vas a decir eso? No, que no te acontezca jamás. Aquí nos damos, ¿verdad? No vamos a permitir que eso te pase. ¿Sí? Y por eso Jesús le dice, apártate de mí, porque esto tiene que cumplirse. Y las cosas tienen que darse como Dios quiere que se den, no como tú como hombre quieres que suceda. Cuando pasa esto de aquí, digo, bueno, primero me queda claro el asunto de Pedro, pero luego me regreso a ver a mí y me pregunto cuántas veces trato de hacer las cosas a mi manera. Y es ahí donde me doy con la piedra, ¿verdad? Y le veo a Jesús diciéndome lo mismo, apártate de mí, ¿por qué piensas tú eso? Cuando yo era niño, mis papás tenían la costumbre en Semana Santa de visitar, ¿cuántas eran? 5 o 7 iglesias, ya no me acuerdo, era un número impar, ¿sí? Entonces íbamos a Tuntaki, 7 eran, bueno, 7 iglesias entonces. Mis papás me llevaban a Tuntaki y nos llevaban a visitar iglesias en Ibarra, en Andrade de Marín, porque 7 iglesias en Tuntaki no hay, ¿sí? Hay 2 creo, ¿sí? Entonces nos teníamos que recorrer algunas localidades cercanas para poder cumplir con este rito, costumbre o lo que quiera que haya sido. ¿Sí? Cuando eso pasaba, además venía acompañado de esas miniseries, ¿verdad? De Coavisa pasaba Jesús de Nazaret, me acuerdo, ¿no es cierto? Infallablemente todas las Semanas Santas, una miniserie de 5 días, ¿sí? Que hablaba pues de la vida de Jesús, su vida, pasión y muerte. Entonces, claro, yo en algún rato le decía a mi abuelita María, si yo hubiera estado vivo en el tiempo de Jesús, yo nunca hubiera permitido que le pase eso al Señor. Ay, mijito, qué lindo, me decía abuelita, qué lindo que es usted, huevito, ¿sí? Me abrazaba la abuelita y yo estaba contento y llorábamos juntos. ¿Qué barrabasada estaba diciendo yo? ¿Sí? Hermanos, resulta que lo que tenía que pasar sucedió tal como Dios quería que pase. Y como era su voluntad y como tenía que suceder. Porque si eso no hubiera pasado de esa manera, usted y yo no tendríamos esperanza. ¿Sí? Entonces ningún pobrecito. ¿Sí? Las cosas sucedieron como tenían que suceder y nosotros en nuestro corazón humano disfrazamos y romantizamos el pecado y el interferir con las cosas de Dios mostrándolas bonitas. Hermanos, si pecamos, pidamos perdón, arrepintámonos y sigamos adelante. Pero no tratemos de mentirnos a nosotros mismos. No hay mayores vendedores y compradores de humo que nosotros. Nos encanta fabricar humo y comprárnoslo nosotros mismos. Qué duro es, hermanos, pero esa es la verdad. Y entonces, cuando uno conoce la verdad, entendemos cómo podemos enfrentar la situación y la condición que tenemos. Y no hay otro camino que el del Señor. La Biblia, hermanos, está repleta de historias de hombres comunes en los que Dios marcó una diferencia para su gloria. Hombres y mujeres como usted y como yo. Pero en ninguno de ellos Dios depositó la salvación per se. En ninguno de ellos se encargó tampoco establecer fundamentos de la iglesia, como tampoco lo hace con nosotros. ¿Cómo podría cualquiera de nosotros ser la piedra sobre la que descanse la fe de alguien más? Una de las mayores mentiras y engaños del mundo moderno, hermanos, se tejió sobre la base de una equivocada interpretación bíblica. Dios tenga misericordia de quienes tuercen la palabra de Dios para llevar al engaño a otros. Pero tú y yo, amado hermano, amada hermana, no podemos salir de este templo el día de hoy sin recordar 5 cosas importantes. La primera, la iglesia es del Señor, no de Pedro o de ninguna otra persona. Segundo, la iglesia se fundamenta sobre la base de Cristo como Hijo de Dios. Tercero, la iglesia es cuidada por Cristo. Cuarto, la iglesia será rescatada por Cristo. Y finalmente, quinto, la iglesia le pertenece a Cristo. El pago por la salvación de su iglesia a precio de sangre fue magnífico e insuperable. No hay nada más valioso que la sangre de Cristo. Y esa sangre es la que limpió y sigue limpiando nuestro pecado. ¿Quién más podía haber hecho algo así? Si no hay nadie que ni siquiera medianamente se le acerque, ¿por qué hemos de creer que tenemos parte en eso? Nadie, sino Cristo, podría hacer una obra de tal magnitud. Hermanos, resulta providencial que la explicación o exposición de la palabra de Dios nos traiga hoy a recordar o aprender o reaprender un fundamento clave en nuestra fe. Y es providencial porque el Ecuador en este momento vive una situación y una coyuntura en donde hay grupos de hombres que pugnan por tener la razón, que se defienden a través de artículos, artilugios, manoseos y demás de las leyes humanas, del ordenamiento jurídico que tiene el país. Cuando nosotros vemos eso, a la gente peleándose por la razón, podemos regresar a ver a la palabra con confianza y entender que las verdades fundamentales
sobre lo que tenemos que saber, sobre Dios, sobre nuestra relación con Él, ya están aquí. Y que esto no va a cambiar nunca. Uno de los atributos más preciosos de Dios es la inmutabilidad. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. A mí me da mucha paz recordar eso una y otra vez, porque me permite entender que juego en una cancha clara, sin letras chicas, sin cosas raras. Dios es muy claro con nosotros y no nos habla de una manera distinta. La afirmación que Dios puso en el corazón y en los labios de Pedro debe ser un estandarte al momento de caminar en este mundo y predicarle el Evangelio. Nosotros tenemos que decir, repetir y repetir recurrentemente y por donde vayamos que Cristo es el Hijo de Dios. Y solo en Él hay salvación. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué mayor libertad que la que tenemos en Cristo para vivir? Para que se nos libere la mente y dejemos de preocuparnos por pensar que nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos cuando Cristo lo ha hecho todo. Qué libertad tan magnífica y fantástica tenemos al entender que la obra de Cristo se imputa a nosotros por amor, un acto de gracia, la misericordia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Y entonces, hermanos, no puede haber otra cosa que no sea humillación en nuestras mentes y nuestros corazones para caer postrados y de rodillas ante Él y decirle: Señor, gracias. Gracias, de verdad, gracias por haberlo hecho por mí, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque yo nunca lo hubiera podido alcanzar, jamás. Pero tú, Padre, has hecho esto posible. Y entonces, hermanos, en este caminar, también nos van a preguntar quién es Jesús. Una y otra vez nos preguntarán quién es para nosotros. Y estoy seguro de que el Espíritu Santo nos llevará a todos a hacer una preciosa y testimonial defensa de la fe, expresando quién es, no solo para nosotros, sino quién es Él en su totalidad. Porque Dios no depende de nosotros para ser Dios, pero nosotros sí dependemos de Él para poder seguir adelante. Para terminar, quiero invitarles, hermanos, a que nos sumerjamos en la intimidad de nuestros hogares, en la profundidad de las Escrituras, todos los días, no solamente un domingo, no solamente un momento, sino que hagamos del estudio diario de la palabra de Dios una costumbre sana, una práctica personal, una práctica matrimonial, una práctica familiar, y que en donde hallemos luz, ¿sí?, para poder compartirla, lo hagamos con los demás. Que las personas, nuestros vecinos, nuestros familiares, no sé, la gente que tenemos cerca, pueda hallar eso, ese factor diferencial en la vida de nuestros hogares y de nuestras familias, para que podamos cumplir con la voluntad de Dios, que es hablar de lo que Él ya ha hecho en nosotros, no de nada más. No hay mérito, no hay nada que decir sobre nuestras vidas, solamente Cristo y después Cristo y también Cristo. Combatamos la oscuridad con la luz y al engaño con la verdad. Es la oración de sus siervos de esta iglesia, hermanos, que Cristo sea la guía diaria en todo para ustedes y por siempre. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por darnos la bendición de poder escuchar tu palabra hoy, Señor, y de poder escudriñarla, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque no hay diferencia entre nosotros y el mundo. Sin embargo, tú, en un acto de misericordia y de gracia, nos has llamado, Padre, y eso marca entonces la real distancia, Señor, la real diferencia que no proviene de nuestros corazones, mucho menos de nuestros actos. Yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que el día de hoy se lleva un reto, Señor, como me lo llevo yo, de escudriñar la palabra, tu palabra, Señor, en cada instante de nuestras vidas, en todo momento, y encontrar los espacios para poder compartirla con alguien más. Gracias, Padre, porque tú no nos has dado de tu palabra solamente para que podamos entender y comprender y guardarla en nuestros corazones, sino que nos has dado la posibilidad de ponerla por obra y de dar testimonio de ella. Bendice, por favor, a cada uno de los hermanos que están aquí, las familias que representamos, Señor, y permite que podamos conversar de esto y de mucho más alrededor de la mesa para edificación de nuestros hogares y familias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.